Buenas tardes a todos los asistentes. Hoy celebramos un webinar organizado por el Departamento de Carreras Profesionales de Deusto Business School y la Asociación Deusto Business Alumni, para todos nuestros estudiantes y también para antiguos alumnos que tengáis en mente opositar, bajo el título Promoción del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Todo ello con un objetivo: ayudaros a mejorar o cambiar vuestra carrera profesional, viendo pues otras posibilidades, ¿no?, que tenéis que también tener en mente. Y recordaros que la grabación de estas charlas, junto con el resto de eventos que celebramos, las podrás consultar en la web deustobusinessalumni.es. También recordar a todos los que nos estáis viendo que si tenéis alguna pregunta nos la podéis hacer llegar a través del chat habilitado para ello. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ir a lo importante, ¿no?, a las personas que nos van a pasar todo este tipo de informaciones que necesitamos para opositar. En esta ocasión contamos para el desarrollo del evento con la participación de Fernando Hernández, vocal asesor en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Muchas gracias por participar, Fernando. Muchas gracias, Asier. Y por otro lado, Alberto Merchante, subdirector adjunto de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Muchas gracias por venir también, Alberto. Gracias. Ellos nos van a contar en qué consiste el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, qué es, cómo se preparan estas oposiciones, y bueno, pues nos van a dar respuesta a todas esas preguntas y dudas que tenéis. Y sin más, paso a daros la palabra a los dos para vuestra exposición. Adelante. Pues en primer lugar, Asier, agradecerte a ti y a la Universidad de Deusto la oportunidad de presentar el cuerpo. El esquema que vamos a seguir es, os vamos a hacer una presentación general en qué consiste el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, de la oposición, y contaros nuestra experiencia tanto opositando como una vez aprobada la oposición y comenzada nuestra carrera administrativa. En cualquier caso, lo que consideramos más importante es lo que vendrá en tercer lugar, que son las preguntas que podáis tener, que estaremos encantados de resolver dudas, porque muchas veces la preparación de una oposición, bueno, es complicado decidirse. Y ahí lo que queremos es aclararos todo lo que podamos. Sin más preámbulos, pues comenzamos con una visión general de lo que es el Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Pues, como veis, en primer lugar se trata de un cuerpo con bastante tradición. La primera promoción es de 1930 y actualmente somos unos 500 miembros en activo, que nos distribuimos fundamentalmente en, hay tres vías, vamos a decirlo: los que trabajamos en la administración como tal, los que están en servicios especiales y hay bastantes compañeros que están en excedencia, fundamentalmente trabajando en empresa privada. Luego ahondaremos más en este aspecto. Es el cuerpo de referencia en materia económica y comercial y financiera dentro de España, y como tal eso se verá en las unidades administrativas en las que prestamos servicios. Se trata de un cuerpo profundamente internacional, tanto en el trabajo que hacemos en Madrid como con la posibilidad que tenemos de irnos fuera de España. Dentro de las posibilidades de carrera que tenemos, se trata de trabajos completamente distintos, y precisamente yo creo que es una de las cosas buenas que tiene este cuerpo, que es la posibilidad de desarrollar trabajos muy distintos, siempre con una perspectiva económica, comercial y financiera. Y otra cosa que además nos sentimos bastante orgullosos es que somos un cuerpo bastante independiente, en el que el poder político no influye de una manera muy notable en lo que es el ejercicio de nuestra profesión, porque nos guiamos fundamentalmente por criterios técnicos. Dentro de las salidas profesionales, en general, podemos decir que nos orientamos hacia la gestión de situaciones de contenido siempre económico, comercial o financiero complejas, dado que normalmente nos situamos en la cúspide de la pirámide en cuanto a la cúspide de la pirámide en cuanto a los destinos que ejercemos. Es decir, lo normal es que estemos dentro del círculo que tomas las decisiones, siempre de nuevo
desde una perspectiva técnica, aunque luego también hay bastantes compañeros que dan el salto a política y a altos cargos dentro de la Administración General del Estado. Por otra parte, como he dicho, se trata de personas, de trabajadores que están dentro de la cúspide de la administración, lo cual implica que solemos tener personal a nuestro mando y, y es un cuerpo al que se nos exige bastante capacidad de trabajo y de atención al detalle, de manera que las altas decisiones que toma el gobierno muchas veces están sustentadas en el asesoramiento técnico que nosotros damos. En cuanto a los destinos, la mayor parte de los compañeros, el 83%, trabajan en la administración y, como he mencionado, este cuerpo posibilita la salida al sector privado, en cuyo caso los compañeros que se encuentran en él suelen ocupar puestos directivos en grandes multinacionales. Luego, por tanto, se puede ver también como una perspectiva, se puede ver como una posibilidad de dar el salto posteriormente al sector privado, pero directamente a puestos ejecutivos. El 70% de los destinos se encuentran en España, pero como hemos destacado, también la vocación internacional de este cuerpo es muy notable y un porcentaje muy significativo de los economistas del Estado trabajan fuera de España, ya sea en oficinas comerciales o en instituciones financieras multilaterales. El destino normalmente viene a ser en la Secretaría de Estado de Economía o en la Secretaría de Estado de Comercio, donde está la mayor parte de los economistas del Estado. Y un 36% de los destinos nacionales están en otros ministerios, como es mi caso, que estoy ahora mismo en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Entre los primeros destinos y ejemplos de destinos que se pueden tener dentro de la Secretaría de Estado de Economía o la Secretaría de Estado de Comercio están la posibilidad de emitir deuda pública, que es bueno, pues una tarea que se realiza desde la Secretaría General del Tesoro, que es un destino fundamental para los economistas del Estado. Y esto implica, pues, entre otras cosas, el contacto a alto nivel con bancos de inversión, el desarrollo de la estrategia de emisión de deuda pública y el seguimiento de lo que son las necesidades financieras del sector público. Asimismo, dentro de la labor que desarrollan los técnicos comerciales y economistas del Estado, está el análisis sectorial y financiero, esto es, el seguimiento de sectores económicos y la regulación que a ellos se les aplica, de manera que se garantice que existe una coherencia una coherencia económica en aquellos sectores que más impacto tienen sobre la economía, así como en el caso del sector financiero, los economistas del Estado preparan la regulación que es aplicable al mercado de valores y al sistema bancario. Otro área en la que el impacto de los economistas del Estado es muy importante es en el análisis macroeconómico y en la realización de previsiones económicas, de manera que estas se formulan desde la Secretaría de Estado de Economía y implica, bueno, pues el desarrollo de modelos macroeconométricos que sirven también para la formulación de otras políticas económicas. Por otro lado, dentro de las instituciones financieras internacionales, el seguimiento de las mismas y la fijación de la posición española en sus políticas crediticias se realiza desde la Secretaría de Estado de Economía y, por tanto, participan los economistas del Estado, y dentro de lo que es la parte más comercial, el seguimiento de la política comercial, que puede implicar, por ejemplo, la fijación de España ante el Comité de Política Comercial de la Unión Europea, o la realización de la política comercial española, la política de promoción exterior española, lo cual implica, pues, entre otras cosas, conocimientos de marketing para la internacionalización de las empresas españolas.
Es por ello, bueno, pues al final esta diapositiva es lo que os he venido comentando. Los destinos más habituales son en la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, que implica pues, estos aspectos que aparecen en la presentación, como es la emisión de deuda pública, el análisis de mercados financieros, la regulación y normativa financiera y la gestión de la posición acreedora de España ante terceros países o la fijación de la política española en la posición española en las instituciones financieras internacionales. En política económica y análisis macroeconómico, pues lo que hemos comentado de la formulación de las previsiones de la economía española, en tema de defensa de la competencia, la revisión de la normativa sectorial en materia de energía o transportes, y en materia de comercio y economía internacional, pues todo lo que tiene que ver con política comercial española, de gestión de programas de conversión de deuda pública, estrategia de internacionalización de la economía española. Por otra parte, como hemos señalado, otros compañeros se encuentran en otros ministerios siempre con una perspectiva económica. Esto implica pues, la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, que ahora mismo no, pero en el anterior gobierno estaba dirigido por una economista del Estado, en el Ministerio de Hacienda, con una incidencia especial en la gestión de fondos europeos, en el Ministerio para la Transición Ecológica, especialmente en el área de energía. En el Ministerio de Asuntos Exteriores la presencia de economistas del Estado es bastante pronunciada también en todo lo que tiene que ver con diplomacia económica y relaciones con la Unión Europea, así como la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. Y en otros ministerios donde hay presencia de economistas del Estado, el Ministerio de Seguridad Social, el Ministerio de Ciencia o el Ministerio de Transportes. En cuanto a los destinos internacionales, el que ocupa en primer lugar son las oficinas económicas y comerciales. Esto es dentro de las embajadas, el departamento que lleva lo que es la internacionalización de las empresas españolas y las relaciones económicas bilaterales. Y otros ámbitos en instituciones financieras multilaterales como el FMI o el Banco Asiático de Desarrollo, la representación de España, la representación de la silla de España, esto es fijar la posición española en cuanto a estas instituciones. Y otros organismos en los que los economistas del Estado prestan servicio es bueno, fundamentalmente la Unión Europea, donde es bastante habitual encontrarse a compañeros con posiciones bastante relevantes, Naciones Unidas y en general cualquier institución con una perspectiva económica. Las oficinas comerciales, como veis, se reparten por todo el mundo, con lo cual existe la posibilidad de viajar y de vivir en prácticamente todos los países del mundo. Y ya pasando a lo que es la oposición en sí, en cuanto a los datos básicos, es preciso tener nacionalidad española y licenciatura o grado. Es una oposición que sale todos los años y suele haber entre 17 y 20 plazas, que teniendo en cuenta el número de gente que se presenta, sale un ratio de una plaza por cada 10 opositores, lo cual está bastante bien. Los exámenes es fácilmente encontrable, así como el temario, y el examen consiste en 5 ejercicios. El primer ejercicio es un test, esto es una serie de preguntas teóricas y algo de matemáticas respecto al temario del tercer ejercicio, el primer examen oral que veis aquí, y un análisis de la coyuntura de un país. El segundo ejercicio es un examen de idiomas, oral y escrito, de examen inglés y un segundo idioma, entre los que se puede elegir una lista en la que están francés, italiano, alemán, portugués, japonés, árabe y ruso, y luego la posibilidad de presentar más idiomas. El tercer ejercicio, que es quizás el ejercicio más importante de la oposición,
que es pues básicamente teoría económica, lo cual incluye pensamiento, microeconomía, macroeconomía, economía internacional y de la Unión Europea y economía internacional. Y el segundo examen oral, que consiste en economía española y economía del sector público. El quinto ejercicio es el más liviano de la oposición y bueno, suele considerarse un trámite. E incluye marketing, economía cuantitativa y derecho administrativo, pero bueno, un poco la idiosincrasia del cuerpo es que el que aprueba el cuarto examen va a aprobar el quinto y nadie suspende, con lo cual podemos considerarlo que hay 4 ejercicios y medio. Cuanto a la preparación, hay distintas formas de prepararlo. La más habitual es con un preparador individual. Esto es ir todas las semanas a clase con una persona, con un compañero que ya haya aprobado. Pero también existe la posibilidad de prepararlo en CECO, que es la única academia que ofrece la preparación de esta oposición. Fundamentalmente desde el estallido de la pandemia existe la posibilidad de preparar online tanto en CECO como con preparadores individuales. Y luego los idiomas deben prepararse individualmente con preparadores especializados en la que se practican las 4 habilidades que se exigen en el examen. Esto es una visión general tanto del cuerpo como de cómo se prepara la oposición. Y ahora, si os parece, pasamos a contar un poco nuestra experiencia. Si quieres empezar tú, Alberto. Vale, perfecto. Pues bueno, yo os cuento, yo empecé la oposición de TECOS hace aproximadamente unos 4 años. Yo en ese momento vivía en el extranjero y me quería venir a España y consideré que este cuerpo pues ofrece unas salidas profesionales muy interesantes, que es un trabajo muy interesante y en mi opinión, bueno, que obviamente está un poco sesgada y en la de todo el cuerpo, pues es uno de los mejores trabajos que hay en España por el balance entre todas las cosas, es decir, cada uno valora unas cosas en un trabajo, pero TECO en concreto a mí me parece que tiene un muy buen trade-off entre las distintas cosas que se valoran. Entonces, pues empecé a opositar y luego tuve mi yo hice idiomas de inglés e italiano y luego después de la oposición tuve mi primer destino en el Tesoro, en legislación bancaria, que como ha dicho Fernando antes, pues el Tesoro es uno de los primeros destinos que suelen afrontar los tecos y luego después de eso me cambié a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y ahora mismo llevo todos los temas de regulación de la inteligencia artificial, porque una cosa que ya veréis por nuestras trayectorias profesionales y que es muy habitual en todo el cuerpo, es que no se trata de elegir uno de los sitios que ha presentado Fernando antes y quedarse ahí siempre, sino que es muy habitual que cada año o 2 años se cambie de destino dentro de la administración. Al final la administración es muy grande, tiene muchos destinos completamente distintos y es una cosa perfectamente normal, como las habilidades que se piden son enormemente transversales, estar un tiempo pues a lo mejor en política comercial, luego en competencia, luego en un gabinete de ministro. Entonces es muy normal y está muy aceptada dentro del cuerpo la movilidad a sectores muy distintos, que es una cosa que en la empresa privada por lo general no pasa. Y yo ahora mismo, pues mi día a día, por ejemplo, supone coordinar las distintas posiciones de los ministerios en materia de inteligencia artificial, trasladarlas a foros internacionales donde se debate fundamentalmente en la Unión Europea, donde se va a hacer un reglamento europeo de inteligencia artificial y en general gestionar todo lo que tenga que ver dentro de la administración estatal con la regulación de la inteligencia artificial. Fernando. Sí. Y bueno, y más o menos esa es mi trayectoria. Fernando, si quieres contar la tuya.
Pues bueno, yo aprobé hace 6 años. em, Después de, o sea, yo no empecé a opositar nada más terminar la carrera. Yo tenía una trayectoria profesional bastante extensa y en el momento en el que decidí opositar estaba trabajando en banca. El motivo por el que decidí opositar fue fundamentalmente porque las salidas que me ofrecía este cuerpo eran bastante extensas y, como ha dicho Alberto, no hacía falta, o sea, nos ofrece la posibilidad de cambiar fácilmente de sector. O sea, al final, en una empresa te especializas en una cosa y, bueno, pues vas ascendiendo, pero al final no dejas de hacer siempre más o menos lo mismo frente a este cuerpo que permite una gran variedad de destinos. También me atraía mucho la parte internacional, porque antes uno de mis trabajos había sido ser becario ICEX, y bueno, pues me gustó bastante el trabajo en una oficina comercial. Con lo cual, quiero decir que yo empecé a opositar siendo, vamos a decir, mayor. Con lo cual no hace falta empezar a opositar justo después de terminar la carrera. Tardé 2 años en aprobar la oposición, lo cual es un tiempo que viene a ser razonable, 2, 3 años. Hay quien aprueba en menos, hay quien aprueba en más, pero bueno, digamos que 2, 3 años suele ser lo habitual en aprobar. Eh, yo siempre digo, disfruté mucho el tiempo de la oposición porque el temario es entretenido, a diferencia de otras oposiciones más jurídicas, que bueno, yo siempre las he considerado un poco más aburridas. Yo estudiando esta oposición me gustó. Evidentemente cuando viene la época de exámenes no tanto, porque ahí estás con los nervios, pero lo que era el día a día de opositar, a mí me gustó. Siempre que te guste, pues todo lo que es economía, relaciones internacionales, y sea una persona curiosa. Y una vez aprobado, he trabajado en la Secretaría General del Tesoro, donde, bueno, una época estuve haciendo regulación bancaria, fundamentalmente negociaciones en Bruselas de una directiva y un reglamento. Como he mencionado antes, se entra con un nivel de responsabilidad bastante alto, y se empieza a hacer un trabajo de alto valor desde el primer día. Y otra época en mi época del Tesoro estuve haciendo temas de fintech relacionados con, no sé si conocéis el Sandbox, que es un proyecto que salió hace un par de años. Estuve gestionando esto del Sandbox, así como temas de ciberseguridad y de estabilidad financiera relacionada con fintech. Asimismo, he estado destinado en la oficina comercial de Turquía, donde pasé 3 años haciendo fundamentalmente pues, temas de promoción comercial. Y ahora mismo estoy en el Ministerio de Hacienda, en el gabinete de un alto cargo, y básicamente, pues, aparte de asistir al alto cargo, trabajo en tema de gestión de empresas públicas. Dicho esto, si queréis plantearnos alguna pregunta. Vamos a hacer, si os parece bien, les he dado opción a las personas que nos están viendo en directo y bueno, voy intercalando igual preguntas que llegan de ellos y algunas, ¿no? Que yo creo que es lo importante, ¿no? Al final muchas veces, y sobre todo con el objetivo de que, bueno, luego lo puedan ver reflejado en la grabación que vamos a jugar también. Cuando estás haciendo una posición, ¿no? Siempre hay una serie de preguntas y cuestiones que, bueno, que te rondan. ¿No? Yo en ese momento, ya que además los dos habéis opositado y bueno, nos estáis contando un poquito vuestra experiencia, yo os voy a empezar a lanzar un poquito indistintamente preguntas y me vais contestando cualquiera de los dos, ¿vale? Tanto Fernando como Alberto. Algunas de las cosas ya las habéis comentado, ¿vale? Pero yo creo que es importante dejarlo recalcado así como resumen. Mucha gente cuando va
a hacer una tipo de estas oposiciones también tiene en su mente, ¿no? Una serie de lugares o destinos, ¿no? ¿Hay destinos fuera de Madrid? O sea, dentro de España, fuera de Madrid hay. Los hay, pero lo que pasa es que no, nunca como primer destino y son muy pocos. Es decir, el grueso al final somos AGE y la AGE tiene su centro de operaciones en Madrid. Entonces, si se quiere optar por otros destinos en España, pasados 1 o 2 años, se puede ir, no puede haber problema. Lo que pasa es que normalmente supone renunciar a la carrera administrativa. Es decir, por ejemplo, en Bilbao pues tenemos la Delegación Territorial de Comercio en Bilbao, donde hay un teco y te puedes ir a trabajar ahí, pero eso supone ponerle un techo muy pronto a tu carrera y normalmente es solamente gente que por motivos familiares o de otra índole se quiere cambiar, es decir, nunca, nunca por motivos profesionales. Luego también veo que, bueno, pues muchos de nuestros estudiantes cuando salen, o gente que ha acabado, que está ahí afuera, también están un poquito en búsqueda de una trayectoria internacional, ¿no? ¿Es difícil conseguir un puesto en el extranjero o por lo demás es igual que si quieres optar a Madrid o cualquier otro lugar? Pues yo, de acuerdo con mi experiencia, yo me fui a Turquía a los 9 meses de entrar en el cuerpo. Esto evidentemente siempre tiene que ser un poco matizado. Cuando se entra, optar a irse a París o a Nueva York no es tan fácil. Sí que existe la posibilidad, pues París en particular, París o Bruselas, siempre está la OCDE o la Unión Europea, donde es relativamente fácil irse, no tanto dentro del cuerpo, sino bueno, pues a través de otras vías que existen. Pero digamos, cuando se entra, pues destinos, digamos, más exóticos, sí que es fácil de conseguir desde un primer momento. Luego también es un poquito también una de las cosas que yo he oído hablar también cuando vienen antiguos alumnos, ¿no? O estudiantes que preguntan por estos temas, ¿cada cuánto se convocan oposiciones? Al final el tiempo también es un poquito decisorio, ¿no? Es una oposición anual, o sea, todos los años, prácticamente, más o menos, una vez al año, en las mismas fechas, se celebran los exámenes. Con la pandemia ha variado todo un poco, pero vamos, a grandes rasgos, si es lo que se espera, es una vez al año. Y luego, por ejemplo, por vuestra experiencia, ¿qué consideráis que es mejor preparar de manera individual o en una academia esas oposiciones? Alberto. Eso es a gusto de cada cual, con lo que cada uno se sienta más cómodo. De hecho, tenemos hasta casos no frecuentes, pero hay casos de gente que no ha pasado ni por academia ni por preparador, pero son muy frecuentes. Lo normal, pero para gustos de cada cual, suele ser empezar en CECO, que es la única academia que hay que prepara estas oposiciones, es una academia pública porque es parte de ICEX-CECO, es parte del Ministerio de Comercio. Y lo normal es empezar ahí y luego ya cuando se alcanza un nivel de especialización más alto, pues ya sí que un preparador individual resuelve mejor las dudas. Entonces lo normal suele ser eso, pero hay quien dice, yo ya tengo mucho callo de estudio, voy a empezar directamente con un preparador individual y quien nunca lo coge. Lo que pasa es que es un caso menos frecuente, más frecuente en los últimos años, pero que es menos frecuente. Comentáis lo del tema de la academia pública. ¿Consideráis necesario estar en Madrid cuando estás preparando? No, Eh, hasta antes del COVID sí, era lo normal y era muy raro no estar en Madrid, pero ahora con el COVID, bueno, esta misma charla la estamos dando online sin ningún problema, ¿no? Entonces, tanto CECO como los preparadores, pues ahora se adaptan a Skype perfectamente. Entonces, ya hay cada vez hay más gente. Antiguamente sí que era muy frecuente gente que viniera a Madrid a opositar, con el consiguiente gasto económico de pagar un alquiler, etcétera, etcétera, que implicaba, pero ahora ya es una situación que se sigue dando, pero que ya es menos frecuente porque ahora hay ambos, tanto CECO como preparadores individuales, dan la opción de hacerlo online. Luego esta posición estamos hablando todo el momento de economía, ¿no? Y igual mucha gente no se ha preparado una carrera no tan definida. ¿Consideráis necesario haber estudiado economía para preparar la oposición, para que conseguir buenos resultados? en absoluto, en absoluto. Yo no estudié económicas,
Estudié ADE, que en principio, bueno, pues se puede parecer un poco, pero al final cuando te metes en la oposición ves que no tanto. Pero en cualquier caso tenemos compañeros que han estudiado ingenierías, tenemos compañeros que han estudiado derecho, incluso tenemos algunos que han estudiado medicina o veterinaria. Luego, por tanto, no es en absoluto limitativo o limitante. Sí que es cierto que, evidentemente, pues alguien que ha estudiado económicas, la primera vuelta de los temas le va a resultar más sencilla, pero esa ventaja acaba disipándose. O sea, esto es estudiarse unos temas y todo aquel que tenga la capacidad de estudio y de trabajo es capaz de aprobar esta oposición. Efectivamente, por ejemplo, en mi promoción, que somos 20, hay tres ingenieros que nunca habían estudiado ni economía ni nada, de 20. Y luego también hay gente que ha estudiado derecho o dobles. El perfil normal suelen ser dobles grados de economía con algo, pero eso es más, o sea, más pensándolo al revés, es decir, si quieres ser teco, estudio esto, más que porque realmente te ayude. Lo que sí que notamos que ayuda mucho y facilita mucho la oposición es el tema de los idiomas. Es decir, si ya vienes hablando los dos idiomas, ahí sí que es mucho más fácil la oposición que si te los tienes que preparar al mismo tiempo que los temas, sobre todo porque al final los exámenes son todos con un mes o sea, cuando empieza la convocatoria de exámenes son más o menos con un mes de diferencia entre uno y otro. Entonces, si tienes que estar estudiando también idiomas, ahí sí que se nota que es más difícil. Sí, pero matizando un poco lo que ha dicho Alberto, no es tampoco limitante. O sea, yo en mi caso el segundo idioma tuve que estudiarlo bastante, pero no me supuso, o sea, supuso evidentemente tiempo para estudiar temas, pero en cualquier caso que los idiomas digamos, se superan, aunque no se parta del nivel exacto requerido. ¿A qué niveles son los que se solicitan de idiomas? Yo diría que un C1, un C1 un C1 de cada uno de los idiomas. No hace falta ser bilingüe. Yo, de hecho, no soy bilingüe en ninguno de los dos idiomas que hice. Es un nivel alto en el que la persona sea capaz de trabajar en el idioma. Y luego a la hora comentabas tú que no es limitante, que puedes prepararlo a la vez, ¿qué tipo de preparación, qué nivel de preparación? Claro, estás preparando lo que es temario más concreto de la oposición, tampoco por tiempo, ¿no? ¿Cómo? Lo que es la formación del idioma, ¿no? Que me dices que habrá gente que no tenga ese nivel en principio. ¿Hay alguna estructura para preparar ese idioma? Lo que pasa es lo mismo que está la cadena, o sea, más dirigido a lo que os requieren aquí en idiomas. Sí, hay preparadores específicos de idiomas que lo que hacen es fundamentalmente la práctica de lo que es el examen de idiomas, ¿no? O sea, no es que no, digamos, si no se tiene el nivel, lo más conveniente es meterse en unas clases del idioma correspondiente hasta que se alcance un nivel más o menos adecuado, de idioma, vamos a decir, normal, y una vez se alcanza el nivel, se pasa a preparador de idiomas que, pues, yo digo, consistirá en la práctica del examen, fundamentalmente. Pues bueno, yo creo que hemos hecho un repaso bastante importante de así dudas que puedan surgir o que puedan, bueno, venirles a la cabeza, ¿no? Lo que lo están viendo. Yo sí me gustaría, antes de terminar, que, bueno, pues cada uno de vosotros, ¿no? Tanto tú, Fernando, como Alberto, daríais unos consejos a, pues bueno, imaginaros a gente que acaba de salir de este último año de carrera y quiere opositar, o gente que lleva un par de años o 2 o 3 años fuera ya en el mercado laboral y quieren opositar. ¿Qué recomendaciones les daríais? No sé cuál de los dos queréis empezar. Pues, Alberto, si quieres, empieza tú. Pues yo diría que para empezar a opositar es necesario estar muy convencido y hay que pensárselo y tomar el tiempo. Lo peor puede ser la indecisión, es decir, nosotros de lo que hemos visto, de la gente que conocemos y hemos tenido alrededor, la gente que ha opositado y ha perseverado y ha insistido
todos se han sacado la oposición, algunos antes, otros después, pero sí que ha habido gente que no estaba convencida, que un mes decía que sí, otro mes que no, y eso es muy destructivo. Es decir, tomaos el tiempo que haga falta para decidir si queréis esto, sopesando los pros y los contras, vuestro momento vital y todas esas cuestiones. Y ya una vez que lo tengáis claro, empezad a fuego, pero es una cosa que es importante no estar. Yo todos los casos que he visto de gente que abandonaba la oposición era por falta de convencimiento sobre si esto era para ellos, y luego tener en cuenta que esto es un trabajo a tiempo completo. Es decir, no sé, hay algunos casos, pero no es en absoluto frecuente que una persona que tenga un trabajo, aunque sea a tiempo parcial o esté en algún programa de estudios o algo así, pueda sacarse la oposición. Hay excepciones a esto, pero normalmente esto es un trabajo que monopoliza tu día a día. Y bueno, y luego, como ha dicho Fernando antes, pues la edad media de los aprobados en la oposición creo que es de 28, 29 años. Entonces, si a eso le ponemos una preparación media de 2-3 años, pues estamos viendo que hay mucha gente que lo ha hecho esto después de salir de la carrera. Es decir, hay como dos perfiles bastante diferenciados de la gente que nada más salir de la carrera se pone a opositar, y la gente que oposita después de 3-4 años de experiencia laboral, y cada uno tiene sus ventajas. El que acaba de salir de la universidad, pues probablemente se le dé mejor toda la parte de estudiar, pero luego las personas que han trabajado 3-4 años o que tienen experiencia en organismos como pueda ser la Comisión Europea, por ejemplo, pues luego hay partes de los temas que les suenan más, y luego toda la parte de idiomas y la parte de expresión oral, que indirectamente también se mide, y de madurez, porque al final esto pues no deja de ser un ejercicio de madurez, pues también lo tienen más desarrollado, con lo cual yo diría que no tengáis prisa en empezar a opositar y esperad estar muy, muy convencidos. Fernando. Sí, y yo, bueno, luego un poco que se me ha pasado comentarlo, en cuanto a lo que es el temario, esto, a diferencia de una oposición de derecho, no es una oposición memorística, lo cual puede ser bueno para unas personas y malo para otras. Es decir, no hay, por ejemplo, el temario no es cerrado, no es recitar 40 artículos del Código Civil y el que mejor se los sepa de memoria es el que aprueba. Esto es un trabajo de comprensión de los temas, porque una parte muy importante del examen son las preguntas que vienen después, con lo cual se pide capacidad de relación, capacidad de respuesta, porque muchas veces las preguntas que planteará el tribunal son preguntas de las que no se tiene la menor idea, y lo que buscan no es tanto que se sepa un nuevo modelo económico o un dato específico, sino cuál es la capacidad de reacción que tiene la persona para salir de esa situación. Y eso se consigue a través de capacidad de relación. Luego, por tanto, las capacidades que debe tener una persona, pues uno mismo tiene que analizarse a sí mismo. Si se prefiere una cosa fija, que sabes que ese temario te lo sabes y apruebas, o si se tiene la curiosidad para bueno, pues conocer el mundo desde una perspectiva económica, leer prensa económica, y a partir de ahí pues ir conformando un conocimiento, o sea, ir haciendo relaciones entre sí. O sea, yo he preparado muchos años a opositores y muchas veces las preguntas que les hacía no tenían absolutamente nada que ver con el tema, y lo que buscábamos, porque es al final lo que se pregunta en el examen, es cuál es la relación de este tema con el mundo real.
porque al final es un cuerpo que busca, es un cuerpo que tiene contacto con el mundo real. Oye, pues me parece muy interesante. Además, yo fíjate, veo también un tema positivo el que se convoque todos los años, ¿no? Porque eso también al final, cuando estás preparando una oposición, ¿no? Muchas veces es un poquito determinante para que mucha gente igual pues no la pasa y juegan a otras un montón de años para que vuelvan a sacar, ¿no? Eso también es un poquito impulso, ¿no? A este tipo de posición. Eso era una cosa que era un problema muy grande durante la crisis de 2010-2012 con todas las oposiciones y que efectivamente a lo mejor había una oposición cada 3-4 años que nunca te decían cuándo y luego salían 4 plazas. Eso es una cosa que se ha visto que es completamente destructivo porque al final eso lo que hace es eliminar el cuerpo opositor y hacer que luego sea mucho más difícil cubrir efectivos cuando hace falta, más luego una serie de problemas de saltos generacionales internos muy fuertes y ahora hay una política anunciada de que eso no va a volver a suceder. Bueno, pues oye, ya hemos llegado al final. Muchas gracias a los dos, a Fernando Hernández y a Alberto Marchante, por vuestro apoyo en este evento y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Muchas Perfecto. gracias a vosotros. Hasta luego. Y a todos los asistentes telemáticos, bueno, deciros que tanto el Departamento de Carreras Profesionales de Deusto Business School como vuestra asociación, Deusto Business Alumni, estamos para ayudaros. Muchísimas gracias y hasta la próxima cita. Hasta luego.